Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Chema González. Si todavía no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas al episodio 58, para que así no pierdas el hilo de toda la temática. Los puntos que tratamos en esta segunda parte son los siguientes. Comenzamos hablando sobre qué puede aportar la fisioterapia en la escoliosis, qué papel juega la terapia manual y si realmente podemos modificar la estructura, como tradicionalmente siempre se ha dicho. Hablamos del ejercicio terapéutico y de si existe alguna modalidad específica, tocando aquí y hablando de la RPG y de qué supuso la RPG para la práctica clínica de Chema González. Terminamos la entrevista hablando de en qué medida influye el entorno y la familia en una patología como la escoliosis, así como del coste socioeconómico asociado a dichos tratamientos. Y por último, terminamos con unas pequeñas preguntas off topic, como siempre, para conocer un poco más al invitado. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. También aprovecho este momento para agradecer a nuestros Patreons el apoyo constante. Poneros cómodos, haceros un buen café y de corazón espero que disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. ¿Qué puede ofrecer la fisioterapia en este tipo de pacientes? Bueno, pacientes bueno, los podríamos llamar pacientes, esa es la cosa, pero si no hablamos de una patología como tal. Ya, claro. Padecientes. Padecientes, ya te digo. Sufridores de la etiqueta escoliosis. ¿Qué puede ofrecer la fisioterapia? Yo creo que estamos preparados para acompañar en absolutamente todo el proceso, excepto la cirugía. O sea, y bueno, la ortopedia, pues porque no somos ortopedas, pero bueno, los corsés 3D están ya empezando y ese es el camino del que me he desviado. Yo iba hacia allí, me he desviado y he dicho, los corsés ya llegarán. Pero podemos ofrecer todo, podemos educar, podemos asesorar, podemos explicar qué es realmente la escoliosis, por qué no es tan grave como aparentemente nos lo han explicado o se lo han dicho en la consulta, ¿no? Podemos ser los primeros en hacer el cribado y la valoración y la detección. De hecho, un proyecto de investigación muy bonito que tenemos para empezar el año que viene a finales, con algunos alumnos de aquí de la escuela de fisio y algunos compañeros de Valladolid y demás, está un poco relacionado con intentar enseñar a las familias a detectarlo en casa. O sea, no dejar en este periodo de tiempo que hablábamos antes de, joder, es que pasa un año entre pediatría y pediatría, ¿no? En ese periodo de tiempo de un año, si tu hija está en una edad crítica de poder desarrollar, pues queremos enseñar y queremos contarle a las familias que es tan sencillo como inclinar a la niña hacia adelante y echar un vistazo. Entonces, la fisioterapia puede acompañarte desde el momento que se detecta o ayudar a detectarlo, todo el tratamiento conservador, que bueno, pues eso, básicamente terapia manual y sobre todo ejercicio por encima de la terapia manual, coadyuvantes del tratamiento ortopédico también, obviamente, que es otro error que hemos encontrado muchas veces, pacientes que una vez que le pautan un corsé,
en la familia se decide que como ya tiene el corsé ya no necesita el trabajo activo de fisioterapia, y es un error profundo. Y luego ya, pues bueno, las que son quirúrgicas, que es lo que te comentaba, ¿no? Que ya le toca a los traumas, que son unos fieras y que hacen auténticas obras de arte. Entonces, ahí está, la fisioterapia es la escoliosis. Qué bueno. La terapia manual, que lo has dicho ahora, ¿se sigue pensando que se puede modificar la estructura o ha ido cambiando ese pensamiento de voy al fisio a que me trate la escoliosis como tal con su poder casi espiritual? Joder, ya te digo. A ver, se sigue... Ha cambiado mucho el cuento, claro. Sí, yo creo que ya no estamos tan fastidiados en este asunto. Y se sigue pensando, pues eso, es mucha gente ya. Yo creo que a nivel profesional en fisioterapia, pocos fisioterapeutas hoy en día, en su sano juicio, creen que se puede modificar una curva empujándola con la mano durante 1 hora a la semana, o me da igual, 5 horas a la semana, ¿no? Porque el resto del tiempo no hay nada. Entonces, la terapia manual básicamente no corrige la escoliosis, o sea, es un instrumento de educación, casi de autopercepción y de enseñanza de movimiento, para que luego en el trabajo activo, en su trabajo pues con el método SROT o el que utilicen, ¿no? O yo qué sé, o hagan pilates o hagan gimnasio, me da igual, o el deporte que sea, esa conciencia corporal esté mejorada gracias a la terapia manual. O si tienen que llevar un corsé, la terapia manual refuerce un poquito la corrección del corsé, en el sentido de que el niño sienta dónde el corsé realmente le tiene que apretar y estas cosas. Pero pensar en que se modifica, ya te digo, si alguien nos está escuchando, nos va a escuchar y piensa que se puede modificar, joder, me encantaría que se pusiese en contacto conmigo, porque es imposible. Le ficho para la clínica. Bueno, no, para la clínica no, le pongo en el Ministerio de Sanidad directo con la cartera, ¿no? O sea, no sé, yo una vez me contactó a raíz de la primera publicación que hicimos sobre morfometría geométrica y demás, me contactó un fisio francés y me decía que él había inventado un método para solucionar la escoliosis sin cirugía, ¿no? Pero que necesitaba que alguien lo investigase para demostrarlo. Entonces yo le dije, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, si tú has inventado algo que dices que es tan bueno, investígalo, demuéstralo, públicalo. ¿Qué pasa? En realidad son farsantes, o es gente que nadie se lo va a publicar ni nadie lo va a avalar nunca, porque evidentemente no corrige nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas cada vez escasean más, afortunadamente. Pero hay que seguir trabajando, no nos podemos relajar. Totalmente, totalmente. Y en el tema ejercicio, a día de hoy, bueno, según tu experiencia sobre todo, que es lo que más me interesa, ¿alguna modalidad por encima de otras? Sé que tú estás formado más en RPG, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ya te digo, alguna modalidad que se haya, según la evidencia, demostrado un poco más de eficaz respecto a otras, no lo sé. Si hay algún a nivel científico, el método SROT, que es pues un método de una fisioterapeuta alemana que es más antiguo que la escoliosis prácticamente, es el que más evidencia ha demostrado, el que mayor eficacia de tratamiento ha demostrado, incluso pues, como que parece que ayuda a mantener las curvas, incluso mejorarlas, pero eso, siempre acompañado de un tratamiento ortopédico. Es decir, también hay que pensar que las curvas que no precisan corsé, las escoliosis, o mejor dicho, las niñas con escoliosis, para no darme yo luego una colleja cuando vea la entrevista, las niñas con escoliosis que no utilizan corsé tienen escoliosis que son tan leves que es que tampoco hay nada que corregir, entre comillas, ¿no? Entonces, SROT es el método con mayor evidencia científica. Y luego lo que ocurre con otros, por ejemplo RPG, que es en lo que yo me formé durante una época más o menos larga de mi carrera, la RPG te da buenas herramientas y al final te das cuenta que RPG, SROT, cadenas musculares, casi todos los conceptos a nivel de escoliosis buscan lo mismo, que es movilización en el sentido de las fisiologías que se producen, ¿no? Entonces, joder, yo no le quiero quitar mérito a nadie, ¿no? Imagínate a SROT, ¿quién soy yo para hablar de SROT? Hay que hacerle la ola a la familia, a los descendientes de esa mujer para siempre, ¿no? Pero claro, al final
si la escoliosis es algo que se retuerce, entre comillas, en 3 direcciones, pues cualquier tratamiento que lo desretuerza, hablando entre amigos, ¿no? Y lo traccione y lo decoapte, que es, por ejemplo, lo que proponía Philippe Souchard en RPG, pues cualquier tratamiento que se parezca a eso ya está bien, ¿sabes? Me da igual cómo lo llames. Entonces, bueno, eso es un poco la terapia manual en sí y el ejercicio, ¿no? SROT lo que sí aporta, a diferencia, por ejemplo, de RPG, que es donde yo conozco más, SROT es un poquito más activo por parte del paciente. La RPG incluso la hemos convertido en pasiva a los propios fisios muchas veces, ¿no? Pues eso, diciéndole al paciente que simplemente sostenga una postura, por ejemplo. Entonces, a día de hoy, yo creo que esto en fisioterapia, abrazar con fervor un concepto de terapia manual, me parece un error mayúsculo, porque me da igual la escoliosis que cualquier otro ámbito. Los métodos y los conceptos están muy bien, son modelos de explicación de lo que ocurre, pero todos explican lo mismo al final. Entonces, los métodos que al final en el tiempo habrán perpetuado en el tema de la escoliosis son los que van con estos principios que has estado comentando. Y básicamente SROT va para adelante, es decir, por ejemplo en Barcelona, en Vall d'Hebron, en el hospital de Vall d'Hebron, pues el método SROT es una herramienta potente de los fisioterapeutas que trabajan allí, por ejemplo. Entonces, joder, cuando uno ve que uno de los 2 centros de referencia de escoliosis en España utiliza esto, hostia, tú sabes que es SROT, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Aquí, por ejemplo, en la clínica, mi compañero Javi, pues es el que se encarga de trabajar ejercicio activo combinado, SROT, pilates, por ejemplo, ejercicios basados un poco en ese concepto, ¿no? Entonces, por eso siempre pensamos que el trabajo en equipo y diferentes puntos de vista, juntar terapia manual con ejercicio, con ortopedia, con educación, con todo esto, es la única posibilidad. La coctelera. Exacto. Juntar todo eso es la única posibilidad de que salga bien, vaya. Y saliéndonos un poco del guión, ¿qué te aportó RPG en tu propia carrera? Y bueno, ¿cómo lo has ido con los años adaptando un poco a tu práctica clínica? Porque eso también me interesa cuando pasan invitados o invitadas que se han formado en ciertos métodos, o en pilates, por ejemplo, hace unos episodios Laura que nos contaba. No sé, cuéntanos un poco. Además, RPG siempre ha sido como muy también... le han dado alguna collejilla. No sé si justificada o no, no lo sé. Yo no entiendo. Voy a decir una frase que siempre he querido decir, me encanta. Dila. Me encanta que me hagas esa pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta sobre la RPG. Fíjate que nadie me ha preguntado nunca sobre la RPG, por eso me produce curiosidad, ¿no? Yo me decanté por RPG, cuando empecé, en 2005 creo que fue. Y en aquella época, en España, en fisioterapia, cuando tú terminabas fisioterapia, yo acabé en 2002, ¿no? Entonces, cuando tú terminabas la diplomatura, que era lo que había en aquella época, básicamente se abrían 2 caminos, ¿no? Hacías osteopatía o hacías osteopatía, prácticamente, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar? Entonces, yo me resistía a hacer algo que hacía todo el mundo porque era lo que había que hacer, porque parecía que la formación en osteopatía te complementaba de alguna manera. Era lo plus, ¿no? Digamos. Claro, era como puede ser ahora mismo Pilates, ¿no? Ahora soy fisioterapeuta de Pilates, bueno, así que pues. Entonces, yo dije, hostia, a mí la osteopatía no me gusta nada, y conocí algo de RPG leyendo en algún sitio y me llamó la atención parte de su filosofía, del tratamiento individualizado, de la relación entre estructuras, el análisis un poquito detallado del paciente. Entonces, a mí RPG me ha aportado cosas buenas en ese aspecto, en olvidarme de algo que se habla, por ejemplo, o se habló siempre en osteopatía, de cadenas lesionales, por ejemplo, y decir, cada vez que tengas esta lesión vas a tener una cadena en no sé qué dirección. En RPG te olvidas de eso porque entiendes que en cada paciente se pueden desarrollar adaptaciones diferentes. Te diré que incluso en RPG he encontrado aspectos similares al concepto que Carlos Rodríguez, compañero aquí en Gimbernat, en Torlavega, de Sinapse, joder, no me salía el nombre de la clínica, me va a matar, pero conceptos similares a INN, en RPG, permitir que el paciente desarrolle su propio patrón, observarlo, no tener la intención de corregirlo o
en RPG intentas a lo mejor modificarlo para ver qué otras cosas ocurren. Era como menos intervencionista y desde luego menos directo que la osteopatía, y eso a mí de entrada creo que me ha aportado cosas buenas a partir de ese momento, ¿no? Y luego, pues así, lo que es la terapia pura, claro, es algo muy complicado, ¿no? El someter al paciente a posturas extensivas durante mucho tiempo y solo respirando, creo que no tiene mucha justificación, quizá en algún caso sí. Entonces yo lo que he hecho es intentar adaptar lo que aprendí en cuanto a terapia manual y dinamizarlo un poco. O sea, posturas de RPG, transiciones entre una y otra, movimiento, no sé, algo así, ¿no? Pero aprender a valorar al paciente con profundidad, no tener prisa. En RPG nunca teníamos prisa. Tú podías, fíjate, te hablo del 2005, ¿no? Y te podías pegar 1 hora y media mirando al paciente, hablando con él, echando un vistazo, a ver, agáchate, sube. Esta filosofía de trabajo tranquila, a mí sí que al menos a mí siempre me ha ido mucho, porque es como yo prefiero trabajar, ¿no? Una persona en la vida normal soy bastante acelerado y nervioso, y en el trabajo intento irme al otro extremo, porque si empiezo a trabajar y me acelero, no puedo prestar toda la atención, ¿no? Entonces, RPG a mí me ha aportado esas cosas buenas, pero obviamente es un modelo explicativo más y ya está, igual que cualquiera. No tiene para mí... Intenta dar explicación a la realidad del paciente. Claro. Intenta, efectivamente. A mí algo que me produce mucha curiosidad con estos bestias de la fisioterapia del siglo pasado, ¿no? Philippe Suchard, Busquets, Srod, ya que sé, todos los Mac, ¿no? Mulligan, Mackenzie, no sé qué, y de principios de siglo. Lo que me llama la atención es que no se haya intentado investigar mucho más acerca de ello, ¿no? O sea, yo sí que sé que ahora ya se hace, ya se investiga ahí mogollón de evidencia sobre el Mulligan, el Mackenzie y está, ¿no? Pero, por ejemplo, los del siglo pasado, RPG, yo no entiendo por qué en ningún momento nadie se dedicó a investigar RPG, porque, bueno, dices, tío, si esta intervención realmente es tan buena, vamos a investigarla, ¿no? Entonces, son de estas cosas que a uno le dejan dudas, ¿no? Que dices, no se investiga, no le interesaba, no le... Es complicado, eso da también... Sí. El tema formaciones da también para una charla compleja. Y yo he participado en historias de estas, ¿eh? De todos tenemos un pasado negro, pero bueno, en fin, da para otra charla. Qué bueno. No, aquí a mí me gusta que aquí en el podcast también salgan métodos, conceptos, porque pese a que uno de los lemas del podcast, que yo siempre lo digo, es fisioterapia sin apellidos, pero creo que no hay que irnos al otro extremo y no pasar tampoco a criticar sin sentido cualquier tipo de método sin conocer un poco de dónde viene y lo que ha aportado, estudiarlos ya solo hasta como y el contexto, ¿no? El contexto de la época. Y el contexto, efectivamente. Philippe Suchard se sacó de la cabeza su explicación el año que yo nací. Entonces, claro, dices, hostia, este tío, joder, en el año 81 ya estaba pensando un tipo de fisioterapia que es bastante moderna, son gente que es avanzada a su época, sin duda, ¿no? Entonces, todo el mérito del mundo, sin duda. Completamente. O sea, que muchas veces escuchar por ejemplo, a un fisioterapeuta joven como yo, a lo mejor, llenarse la boca, por ejemplo, de hablar de Suchard tal, y sin ver un poco ese contexto y esa historia, a mí me cuesta, yo prefiero callarme, no sé si... Sí. Yo creo que, no sé, ya pues solo por respeto lo merece y no sabes además. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Está bien, de entrada está bien, pues eso, antes de hablar de algo, intentar conocerlo. Eso ya es obvio, ¿no? En cualquier terreno. Efectivamente. Y entonces estos ataques indiscriminados contra unos o contra otros, muchas veces también eran parte de las guerras que tenían entre ellos, porque eran personajes con cierto ego, ¿no? Y ellos decían pues que su concepto era el bueno y los otros no valían una mierda. Bueno, en fin. Entonces,
es algo que ya viene alimentado de atrás y que yo creo que es casi humano, ¿no? También, volviendo al antropólogo. Siempre lo va a haber, totalmente. Exacto, es algo inherente a nuestra condición humana, seguro. Qué bueno. Venga, vamos a ir rematando un poco. ¿En qué medida, vamos a sacar el tema de la familia y de entorno, en qué medida crees que influye sobre el paciente, sobre el niño, la niña? Pues mira, yo diría que te puede influir de dos formas, porque la fórmula neutra indiferente no me la termino de creer en escoliosis, ¿no? Uno no se puede quedar indiferente. Entonces, yo creo que hay influencia positiva y negativa, puede ser una u otra, incluso puede ocurrir que durante el tiempo de tratamiento, de los meses o años de tratamiento, haya fases negativas y destructivas y otras positivas y constructivas. Y claro, el entorno influye básicamente porque el niño está todo el día con su familia, ¿no? Entonces hay ciertas conductas, expresiones, que lo mismo que decías antes que deberíamos evitar desde los profesionales de la salud, deberían evitar las familias, ¿no? Hay un ejemplo que me encanta siempre decir en clase, que es el de siéntate derecho, o ponte derecho, o es que nunca se pone derecho, o es que mírale cómo se sienta, o es que, joder, este tipo de expresiones que nos han dicho a todas nuestras abuelas, yo siempre pienso lo mismo, digo, hostia, es que si ponerse derecho solucionase la escoliosis, hostia, las abuelas serían todas unas fisios de la hostia, porque ponte derecho, ya está, ya no tengo escoliosis. Entonces, este tipo de expresiones tienen que desaparecer en el ámbito familiar. Y esto se consigue con la educación. La primera consulta, uno le tiene que decir esto a la familia, especialmente si lo está apreciando, porque claro, tú te das cuenta durante la sesión, ¿no? Incluso pues tenemos ciertos trucos, joder, le dices al niño, venga, aguanta un poquito ahí derecho, ahora enseguida vengo, y te vas fuera y no te vas, estás fuera a lo mejor haciendo algo con la oreja puesta, venga, aguanta derecho, como te digo yo en casa, Claro, yo estoy fuera adentro y ya digo, va, aquí tenemos un poco de trabajo, ¿no? Entonces, la familia influye en este tipo de cosas, la familia tiene que apoyar, como en cualquier proceso que es largo, la familia tiene que entender que esto, haciendo el símil con las carreras, por ejemplo, es una maratón o una ultramaratón, porque es algo que dura muchísimo tiempo, no es un proceso de meses, como una fractura a lo mejor. Entonces, que durante todo ese proceso reduzcamos al máximo los efectos negativos y potenciemos los otros, pues a mí me parece interesante. Y con esto termino la respuesta, porque hostia, lo que rajo. No, es que claro, me pongo y no, tú dime, ¿vale? Me encanta. Así. Entonces, es tan negativo como esta influencia en negativo, el exceso de positivismo también, ¿no? Mira qué bien estás, ¿cómo le ves? ¿Le ves mejor que ayer? Hostia, pero ¿cómo le voy a ver mejor que ayer si en un día no ha cambiado nada, ni en un mes a lo mejor, ¿no? Entonces también hay que explicarle a las familias, no podemos estar cada 5 minutos midiendo la evolución de la escoliosis. No podemos celebrar 5 grados menos de ángulo de COP 6 meses después. Podemos estar contentos, pero no podemos hacer una fiesta porque pueden deberse al error de medición del radiólogo. Entonces, este tipo de cosas, el exceso de positivismo desbordado que crea expectativas que luego si no se cumplen son un varapalo y por supuesto las influencias negativas, para mí fuera, o sea, para mí deberían estar fuera. Y en los casos más exitosos que yo recuerdo aquí son aquellos casos, y además si ven esta entrevista y me escuchan van a saber quiénes son, porque yo cuando terminan, hostia, yo les doy como un expediente académico, ¿no? Entonces yo doy el alta a una niña que ya lleva aquí 3, 4 años y yo cojo el último día a la familia, cojo a la madre, cojo al padre, les doy un abrazo y les digo, sois una familia, me cago en guía como hay que ser, lo habéis hecho súper bien, habéis trabajado en casa, habéis ayudado un montón, la niña ha trabajado un montón, es voluntariosa. Y ese tipo de familias, cuando les va bien, yo se lo digo. Entonces, eso es lo que hay que buscar, porque esa es la única posibilidad de que el proceso funcione. Y de que si el proceso no funciona, la situación se lleve bien. Porque si la evolución es a peor, el ambiente empeora, bueno, pues todos estos condicionantes se van ennegreciendo y nos cae un chaparrón que, bueno, pues muchas veces termina con el abandono del tratamiento o vete tú a saber, ¿no? Entonces, mucho te he soltado. Bueno. Mucho te he soltado. No. Que te iba a preguntar también, claro, estabas hablando de, por ejemplo, ahora que has dicho 3 años, por decir algo. Pero claro, sí, eso es un punto que ha pasado por alto, el tema de que son terapias muy largas,
¿cómo se lo, entre comillas, vendes al paciente? ¿No? Entre comillas y sin comillas, ¿cómo se lo vendes al paciente? Porque está esa concepción, ¿no? Todavía mucho en fisioterapia de vender sesiones y no programas. Y quizá esta sea una patología totalmente, no sé, como que es necesaria el tema de los programas, que hay que cambiar un poco también esa visión más largoplacista. Claro. ¿Cómo se lo vende? Porque eso me parece a mí también una barrera importante también a comentar, mira, la económica. El asunto económico es peliagudo y de hecho uno de los problemas que se relatan en muchos papers de escoliosis es el coste económico, ¿no?, del asunto, porque incluso los corsés son caros, aunque te financien una parte, las sesiones son caras, los entrenamientos son caros. Entonces, claro, aquí uno también se tiene que dar un poco cuenta de las posibilidades de la familia. Es decir, si una familia se puede permitir el tratamiento que tú propones, se lo tiene que permitir y lo tiene que pagar. Desgraciadamente, en la sanidad pública, hasta donde yo sé, y soy un buen desconocedor de la sanidad pública porque hace muchos años que no trabajo en ningún hospital ni nada, los pacientes crónicos, entre comillas, de escoliosis, no se les trata, no se les manda sesiones, probablemente solo los posquirúrgicos o incluso ya ni eso, porque las cirugías se recuperan prácticamente solos en casa, ¿no? Entonces, asumiendo que es algo que uno se tiene que costear de su propio bolsillo, lo primero que nosotros hacemos es diseñar un plan de trabajo que pensamos que es el que le podría ayudar, ¿no? Y luego, claro, hay que confrontarlo con las condiciones económicas de la familia, ¿no? Entonces, claro, se junta también el tiempo que pronosticamos que va a estar aquí esa persona. No es lo mismo empezar a tratarte con 14 años como pues, a una paciente que ha venido esta semana, o algunas peques que tengo. Ahora tengo una peque de 5 años que se lo han diagnosticado. Entonces, claro, yo evidentemente, sin todavía saber muy bien qué vamos a hacer con ella, no le puedo pedir a esa familia que de los 5 a los 15 venga todas las semanas 3 veces, ni siquiera 2 veces a lo mejor, o a lo mejor en etapas en las que el crecimiento es más lento, ni siquiera un día a la semana, por mucho que esa familia tenga o no tenga posibilidad, ¿no? Entonces, como es una carrera de muy larga distancia y cuanto antes la empiezas, más larga es la distancia, hay que evitar la fatiga, lo mismo que cuando uno sale a correr larga distancia. Entonces, cuando la evolución no es mala, la duración del tratamiento se prevé larga, los condicionantes familiares son propicios, trabajan en casa, hace ejercicio, va al gimnasio de no sé dónde que es súper barato y demás, yo prefiero verles cada 3-6 meses un seguimiento, ¿no? O sea, así de claro, masacrar a la gente, y no solo económicamente, ¿no? O sea, en esas edades todas las semanas ir a un sitio donde te empujan, te retuercen, no sé qué, te dicen que te pongas erguido, que cojas no sé qué goma, y es complicado. Entonces, es algo bastante delicado y es que no hay una fórmula. O sea, yo creo que hay que adaptarse a cada familia y a cada paciente, a la situación, vaya. Qué bueno. Bueno, che, vamos a ir rematando. Me guardo siempre unas preguntas para el final, un poco, entre comillas, personales, para conocer un poco más al invitado. Entonces, Chema, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono al Chema de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? Ya empezamos a grabar otro podcast nuevo, ¿no? Joder, madre mía, ¿qué le diría? Pues mira... Esta es la más jodida de todas, ¿eh? Es jodidísima, porque de hecho, claro, yo no me lo he planteado nunca, no sé qué habrán dicho los demás compañeros, pero yo qué me diría ahí mismo del año 2002. Mira, probablemente te diré que dijese lo que me dijese a mí mismo, no me iba a hacer ni puto caso, porque, perdón por la expresión, pero en 2002... Yo fui a estudiar fisioterapia porque me gustaba el deporte, yo terminé de estudiar en 2002 y solo quería trabajar en deporte y me pasé 10, 12, 14 años en el equipo de fútbol de mi ciudad, que por cierto está por aquí la bandera, la bufanda, la gimnástica de Torrelavega. Entonces, yo estaba totalmente loco por ese tema en aquel momento. Entonces, volver atrás y decir, no seas imbécil, no desperdicies 10 años en deporte, empieza a ver cosas de escoliosis, que así en 2021, cuando te entreviste Rubén, en vez de darle
chapa, le das la triple chapa. No me haría caso, porque al final ningún tiempo es perdido, ¿no? Todas las experiencias aportan, y a mí, haber trabajado en deporte me pareció un lujazo, súper divertido, fueron unos años increíbles y bueno, no lo cambiaría. Entonces yo creo que la evolución de cada uno no conviene tocarla, no la modificaría, la verdad. Tampoco. No, estupendo. Es una respuesta totalmente legítima. Venga, bien. Y si tuvieras que recomendar un libro fuera de la fisioterapia, ¿cuál sería? Eso es más objetivable. Claro, esa ya es un poco más compleja. Es que hay uno que a mí me encantó, claro, de antropología, porque yo básicamente lo que hago es leer cosas de escoliosis y luego fuera de ahí el extra que puedo leer en cuestión de libros es de antropología, ¿no? Entonces hay uno que se llama El primate que quería volar, que es de Nacho Martínez, que Nacho Martínez fue un profesor del máster de antropología y aparte de ser un antropólogo alucinante que estuvo, ahora no sé si está en el equipo Atapuerca, es un divulgador científico brutal y la forma en la que Nacho nos contaba en clase la evolución humana me pareció tan increíble y tan de cuento Disney prácticamente. Y ojo, que no se entienda Disney como dulcificado, sino en plan bien elaborado. Me gustó tanto que Nacho tiene un libro que habla sobre evolución, El primate que quería volar. Y entonces, bueno, pues es cortito además y, bueno, habla un poco de la evolución humana, pues visto como la ambición de crecer y de mejorar y como el darse cuenta de que uno tiene ciertos recursos que va adquiriendo y ese potencial pues prácticamente infinito que tenemos como especie, prácticamente, pues cómo lo hemos ido desarrollando. Buen libro. Apuntado queda. A las notas del episodio como toda la bibliografía. La segunda vez que hablemos ya te preguntaré a ver si lo has leído. Estupendo. Aquí ha salido Sapiens, por ejemplo, entre los invitados, muy famoso. Sapiens, ¿no? Muy típico. Yo de Sapiens te diré que lo leí por recomendación de Álvaro, precisamente. Y Sapiens para mí fue un libro descendente, un comienzo prometedor y a medida que el libro avanza se descafeína un poquito y me decepcionó un poco, ¿no? A lo mejor fui demasiado crítico, iba con muchas perspectivas, que esto también ocurre, ¿no? Te recomiendan una película de la hostia, un libro, y luego lo ves y te deja más frío que una columna en invierno, ¿no? Pero no sé. Entonces, Sapiens, bueno, te diría que bien, pasable. Está bien, es aceptable. ¿Y una canción que recomendarías, Chema? Joder, soy horrible. Soy horrible para... Esta es la última, no te preocupes. ¿Sabes por qué soy horrible? Porque, aunque me encanta la música, nunca he tenido devoción por ningún tipo de música en especial. Yo escucho, me da igual, yo en la consulta he puesto Julio Iglesias a mis pacientes, o luego igual un día pongo flamenco, otro día pongo indie, otro día pongo menos reggaetón, he puesto de todo, ¿no? Entonces, no sé. Canción recomendaría a lo mejor pues Macaulay Culkin de la Día Rusa o ese tipo de música así un poco más para pasarlo bien, que bueno, al fin y al cabo se puede entender que es música también, o Kit y los coches del pasado, bueno, en fin, este tipo de grupos. Qué bueno. No te voy a decir que me gusta Ojete Calor, porque entonces ya esto sería la hostia. Hostia, qué bueno. Esto es de Carlos Arece, claro, de mi tierra. Claro, eso es. Yo soy de Castilla-La Mancha, claro. Ah, amigo. Bueno, tío. Ojete sí podría ser una religión, Ojete Calor, ¿no? Pero... Escucha, yo me quedo con Ojete Calor. Vamos a poner, además tengo la lista de Spotify. Ojete Calor va para adentro, pero vamos. Sí. De cabecera de la entrevista y de final también. Sí, totalmente. Qué cabrón. Qué bueno. Y bueno, alguna recomendación siempre. Y antes de nada, también dar las gracias a Álvaro que me pasó tu contacto y demás. Y un saludete, seguro que nos está escuchando. Bueno, ya veremos si nos escucha. Luego le pasamos examen. Sí. Claro. Y te iba a decir, ¿alguna recomendación? ¿A quién te gustaría que pasase por aquí, por el podcast? ¿Algún compañero que conozcas que crees que puede aportar? Mira, yo, como Álvaro sé que ha pasado, y creo que no ha pasado
creo que no han pasado Cristina Bando y Jorge Pérez. No me suenan. No los conozco. Entonces yo te diré que Cristina y Jorge es CAFIT y estudia psicología también. Y Cris es fisio, ¿vale? Entonces a mí me ocurre algo con Cristina parecido a con Álvaro. La amistad que tengo con ellos y con Cristina, incluso antes de ella ser fisioterapeuta, a lo mejor me está sesgando, pero luego lo analizo fríamente y me doy cuenta que no, que es gente muy buena, que hace cosas muy buenas y muy interesantes y que están contribuyendo de una manera bestial a desterrar esta fisioterapia que hemos hablado en algunos momentos de la entrevista, ¿no? De un poquito anticuada, estos puntos de vista ya más que se pueden desdeñar. Tiene una visión mucho más moderna de cómo abordar pacientes, de cómo monitorizarlos, seguirlos. Y ellos son powerlifters los dos, y entonces trabajan un montón sobre pues, control de cargas, planificación de entrenamiento, prevención de lesiones, y me parece que darían la talla sobradamente. Pues apuntado queda también. Sí, apúntalo. Yo creo que va a ser interesante, seguro. Estupendo. Pues nada, Chema, muchísimas gracias por este ratito. Espero que hayas estado cómodo. Al final nos liamos aquí a hablar y parece que no nos está escuchando nadie. Ya. Así que espero que hayas estado cómodo de verdad y siempre que quieras pasarte, pues aquí tienes el podcast. Nos estuvo escuchando Dimitri hasta que le dijiste que me dejase de apuntar con la pistola, pero nada, claro. Te agradezco un montón la invitación, porque bueno, yo creo que lo he hablado contigo, no sé si ya la he entrevistado antes, ¿no? Pero yo en redes sociales soy muy anárquico, no me dedico a divulgar y entonces, bueno, reconozco que es una buena herramienta y de esta forma que podamos conseguir que gente nos escuche y preste un poco más de atención a la escoliosis, que ahora vivimos un poco en la fisioterapia un mundo en el que el ejercicio terapéutico, los conceptos de abordaje de dolor y demás, parece que es como lo más vigente, ¿no? Hijo de todos nuestros pacientes tienen dolor y estas cosas. Entonces, la escoliosis es como hay un poco la aldea de Asteris y Obelix, está siempre un poco rodeada por todo lo demás, incluso muchos fisios tienen cierto reparo a la hora de enfrentarse a la escoliosis y es que un paciente de escoliosis, pues no sé, aquí en Cantabria dicen, pues que lo vea Chema. Hostia, que lo vea Chema, no, lo tienes que ver tú porque lo podemos ver entre los dos y luego lo puedes ver tú perfectamente, ¿no? Entonces, para haber contribuido a eso, pues te agradezco un montón la invitación, por supuesto, y estaré aquí siempre que así lo desees. Pues un abrazo grande, Chema. Otro de vuelta. Gracias, Rubén. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.